¿De dónde se determina qué tipo de relación arrendaticia tiene? El tipo de inmueble o el objeto que le va a dar ese inmueble. Si usted tiene un inmueble destinado a vivienda, que lo alquila para que usted viva con su familia, eso lo regula una ley, la ley de regularización de alquileres de vivienda. Si yo le doy a usted un alquiler, un inmueble para un local comercial, eso está regido por otra ley, que es la ley de regulación de arrendamientos de uso comercial. Por el contrario, si usted tiene un inmueble alquilado como depósito, galpón, oficina, terreno, una institución académica, eso a su vez se rige por otra tercera ley. Entonces, ahí es donde se presenta mucha confusión al momento de redactar, que responde un poco, entramos en la segunda parte de su pregunta, es un error en nuestra opinión, digo en nuestra opinión porque muchos abogados coincidimos que es un error muy grave que usted, por más que usted haya sido propietario o inquilino durante muchos años, no, yo conozco de esto y sé de esto y yo más o menos sé hacer un contrato. Repito, actualmente en Venezuela hay 3 leyes más los reglamentos, ha cambiado la legislación, los entes reguladores, sea de vivienda, SUNAVI, Superintendencia Nacional de Vivienda, locales comerciales, SUNDE, Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos, el Ministerio de Comercio también, la Dirección de Arrendamiento de Uso Comercial. Ellos mismos a veces tienen problemas en la aplicación del desconocimiento. El año pasado una persona a mi cliente y a mí nos llevó a la SUNDE. Y yo lo primero que le dije, bueno, pero es que no entiendo qué hacemos aquí. Usted, con todo respeto, tiene que declinar su competencia porque el señor tiene alquilado una oficina y la SUNDE se encarga de locales comerciales. Pero entonces había un error en la redacción del contrato que decía alquiler de oficina para uso comercial. Ahí hay una contradicción muy grande. Entonces, ese tipo de errores salen muy costosos posteriormente, tanto para el inquilino como para el propietario. Son errores fundamentales, básicos, que se pueden evitar con una buena asesoría y es lo que normalmente se recomienda. Con el tema de los acuerdos privados entre propietario e inquilino, el propietario entonces puede exigir lo que quiera. Por ejemplo, ¿cuántos meses de depósito se deberían pagar? Correcto. Bueno, en principio la ley siempre establece, el derecho en general, establece que el Código Civil, en nuestro caso en Venezuela, establece que lo pactado entre las partes es ley. Es decir, el acuerdo que tengamos usted y yo, eso es ley al menos para nosotros. Yo no puedo, usted y yo privadamente aquí, afectar a la compañía Globovisión, pues. Entonces, hay ciertas regulaciones. Después de esto, en materia inmobiliaria e inquilinaria, hay otras regulaciones, como por ejemplo, eso que usted preguntó del depósito está limitado en la ley. Entonces, igual que la falta de pago. Entonces, usted puede cobrar, en teoría, creo que es un máximo de 3 meses de depósito, lo puede pedir en efectivo, y ese depósito incluso está regulado. Tiene que estar depositado en una cuenta bancaria a nombre del inquilino, los intereses también son de ese inquilino, el depósito no se puede utilizar como parte de pago, es decir, los últimos 3 meses, usted no me puede decir a mí, toma Daniel, mira, yo no te pago estos 3 meses, cóbrate el depósito. No, porque el depósito es para cubrir cualquier eventual daño que usted le pueda hacer a mi propiedad. Entonces, todo eso está regulado, pero usted dijo algo muy importante. ¿Puedo yo hacer lo que sea? Bueno, la gente lo hace. La gente lo hace. ¿Se pueden cobrar meses por adelantado? Bueno, eso es una práctica muy común que usted viene a conseguir, sobre todo en vivienda, que irónicamente es donde está más regulado porque ha habido una gran flexibilización. Por ejemplo, con la dolarización, el cobro del canon de arrendamiento en dólares, se ha discutido todavía mucho, pero la práctica sí es una realidad que se cobran cánones en dólares, tanto en locales comerciales como en oficinas. En vivienda, aparte que la vivienda es un aspecto social del gobierno, es la punta de lanza del socialismo del siglo XXI, de la protección al pueblo, entonces ahí siguen siendo un poco más estrictos, lo que ha llevado a esos acuerdos privados de lo que usted está hablando. Porque el contrato de vivienda entre usted y yo, la casa es mía, la casa es suya, pero usted no tiene libertad, usted tiene que ir a una alcabala administrativa, que es la SUNAVI, es la que le va a decir cómo va a ser el contrato, cuál es el monto de su vivienda, de acuerdo a unos parámetros de X que toman ellos, y ese contrato no puede ir a notaría si no está avalado por la SUNAVI. Entonces, eso ha llevado a que mucha gente, sí, vale, Beatriz, yo la conozco a usted es una persona pública, seria, yo conozco a su esposo, entonces vamos a hacer esto, un contrato entre nosotros para tener claro cuánto es que me va a pagar usted. Entonces yo vengo y le digo, bueno, mira, vea, yo te lo alquilo, pero págame el año completo. Y usted, a su vez,
por necesidad también, porque tiene que en algún lado donde vivir, viene y me dice, toma, te lo pago completo. Entonces, en principio eso es violatorio a la ley y puede traer consecuencias, porque como toda relación comercial de matrimonio, amorosa, empieza muy bonito ahorita en la luna de miel, pero después cuando empiezan las discusiones puede cambiar esa situación. Abogada, hasta hace pocos años muchos propietarios preferían dejar el apartamento vacío antes que alquilarlo. Se iban de viaje y el apartamento quedaba cerrado. Pero actualmente vemos gran oferta. Vemos que muchos ya se atreven a alquilar tanto vivienda como locales comerciales. ¿Qué está pasando? ¿El tema del cobro en divisas ha ayudado quizás a generar un poco de confianza? Sí, definitivamente, pero es una falsa confianza por el aspecto legal. Okay. Al hablar de los dólares y de la percepción de que yo voy a recibir un valor más justo por mi propiedad, crea una falsa seguridad económica. Bueno, porque está bien. Bueno, estoy recibiendo $1.000, 500, 1.000, 5.000, 10.000, lo que sea. Pero jurídicamente el problema es si usted tiene esa diferencia el día de mañana. Por ejemplo, no es cierto, en mi opinión personal, yo, Daniel Natale, como abogado, yo no creo que es imposible, como la gente muchas veces le dice a uno, es imposible desalojar a alguien. Es costoso, es cuesta arriba, más dependiendo del tipo de relación, vivienda, locales comerciales u oficinas. Ahí es donde viene el valor de lo que usted alquiló o no. Pero definitivamente alquilar, tener el canon en dólares ha ayudado a que la gente se arriesgue un poco más, sobre todo si hay una relación conocido, pues. Gracias, abogada. En la próxima parte vamos a hablar sobre lo que acaba de mencionar, cuáles son las razones que pudieran justificar un desalojo en nuestro país. Estamos hablando sobre alquileres en Venezuela. Me acompaña el abogado Daniel Natale. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos de vuelta en su programa AM, hoy hablando sobre alquileres en Venezuela con el abogado Daniel Natale. Abogado, dijimos en la parte anterior que íbamos a conversar sobre las razones que justifican el desalojo de un inquilino. Correcto. Muy interesante la pregunta y la agradezco porque recientemente he quedado sorprendido que muchas personas, tanto inquilinos como propietarios, y peor aún, personas llamadas a saber, pueden ser otros abogados, notarios, tienen la confusión de que había un decreto presidencial de suspensión de desalojo con motivo de la pandemia. Incluso había un decreto, este decreto suspendía la obligación del pago del canon de arrendamiento, incluso hasta del condominio, que eso es otro punto aparte que mucha gente discutió que no, pero sí lo dice, si mal no recuerdo, en el artículo 2. Ahora bien, esa suspensión del pago hay que nuevamente, que puede generar las causales de desalojo, hay que volver a determinar qué tipo de relación tengo. Si usted estaba en vivienda durante la vigencia del decreto presidencial, estaba suspendido en su totalidad, si mal no recuerdo, el artículo 91. Todas las causales para desalojar en vivienda estaban suspendidas. En materia comercial estaba suspendida la falta de pago, pero yo podía proceder contra usted, por ejemplo, si usted cambiaba el objeto del inmueble. Yo le alquilé una oficina y usted ahora puso una casa o una tienda. Entonces yo podía proceder contra eso en pandemia. Ese decreto, hay que aclarar que no fue renovado. Venció en octubre del año pasado y no ha sido renovado. Por lo tanto, hoy en día cualquier causal para un desalojo es válida, pero hay que analizarla. Hay que analizarlo bien porque puede ser una resolución de contrato, puede ser la falta de pago, puede ser el cambio de uso, pero repito, usted tendrá que ver el tipo de relación que hay, si es vivienda, si es local comercial o si es una oficina. Con respecto a lo que comenta entonces, si se suspendió el decreto, esto quiere decir que quienes durante la pandemia se ampararon en él y no pagaron, Correcto. Pues se le acumularon todos estos meses, porque algunos pensaban que no iban a pagar nunca. Correcto. Mucha gente tomaba esto como una exoneración. Exactamente. O sea, yo le condeno su deuda, usted no me tiene que pagar más nunca. No es cierto. Usted tenía la obligación de pagar, solo que fue diferida y se acumuló. Entonces ahora vienen estos problemas porque si usted no podía pagar un bolívar mensual, que se entiende por la pandemia, es entendible, ¿cómo voy a pagar ahora 20 bolívares juntos? Lo que no se podía entender, que fue lo que trajo esta pandemia y ese decreto trajo particularmente en materia comercial y muy particularmente en algún tipo de negocio, por lo menos los celulares y la ropa era muy típico. El local comercial se transformó en un depósito. Estaba cerrado al público, pero yo me trasladé
a las redes sociales, a Instagram. Entonces, su actividad comercial, usted la siguió ejerciendo. Lo que no hizo fue abrir el local. Entonces, ahí hubo una viveza que se vio afectado el propietario, porque usted sí percibía su dinero. El mismo decreto decía que estaba suspendido, pero si usted abría su local y ejercía su actividad económica, usted sí tenía que pagar. Entonces, por ejemplo, los restaurantes que sí empezaron a abrir, sí tenían que seguir con la obligación del pago del canon de arrendamiento. Hablábamos sobre las causas que pudieran justificar un desalojo. Usted comentaba que la falta de pago es una, pero ¿qué pasa si hay un menor de edad en la vivienda? Bueno, es una pregunta que siempre se ha discutido y usted hizo la acotación en la vivienda. O sea, en mi opinión es una falsa creencia. En teoría incluso hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, donde expresamente aclara que la relación arrendaticia es entre usted y yo. Usted, mayor de edad, cédula tal, Beatriz Lugo, y yo, Daniel Natales, mayor de edad. Su hijo, mi hijo, no tiene nada que ver en esta relación. Entonces no se debería invocar. Ahora bien, en la práctica ha habido casos donde sí, porque entonces supuestamente invocan el derecho de protección del menor a una vivienda justa, que puede ser cierto, pero eso no te da derecho que esa vivienda justa sea que me la arrebates a mí, o que tomes posesión arbitrariamente o invadas o no pagues mi propiedad. Entonces esa diferenciación hay que hacerla a pasado, pero en principio no tiene que ver nada que ver un menor de edad. Por cierto, usted mencionó que las causales, la falta de pago, pero el menor. La gente siempre cree que la única obligación es el pago. Y es la obligación principal, de hecho, comercialmente es lógico. Yo le estoy dando mi propiedad para retener, usted tiene un beneficio de uso y yo tengo mi beneficio económico. Pero no es la única obligación. Usted puede tener obligaciones contractuales. En el contrato yo le he podido poner, mire, usted me paga 10 bolívares mensual y además usted me va a pintar estos muebles, me los va a limpiar una vez al año. O la fachada me la va a poner azul. O cualquier otro tipo, el pago del condominio es una obligación contractual muy común, que es, por cierto, la que quedó suspendida en el decreto presidencial. Okay. Entonces, cuando usted no cumple, usted puede estar pagando, pero si usted no cumple las otras obligaciones contractuales, es posible solicitar el desalojo por el incumplimiento del contrato. Normalmente la gente se enfoca más en la falta de pago. Por cierto, esa es otra diferencia en las leyes. Si es en vivienda, usted se puede retrasar hasta 4 meses. Si es en locales comerciales, usted solo se puede retrasar 2 meses. A partir de 2 meses, el tercero, yo lo puedo demandar por falta de pago en local comercial. En vivienda tengo que esperar al 5º mes. Eso es otra diferencia más. Gracias, abogado. Momento de hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Última parte del programa y estamos listos para responder sus preguntas sobre alquileres en Venezuela. Veamos qué nos dicen a través de las redes sociales. Jesús Velázquez, abogado, nos escribe: tengo un local alquilado y el inquilino no quiere desalojarlo, lo necesito remodelar, ya que él mismo tiene problemas de estructuras y necesito repararlo. ¿A dónde puedo acudir? Si es un local comercial, tiene la opción primero, obviamente, negociar. Tiene la SUNDE, pero la gente cree que siempre hay que ir primero a la SUNDE. Incluso se habla de un procedimiento administrativo, pero yo recomiendo que depende de la situación, puede acudir directamente a un tribunal. Hay muy poca información en este caso, que él necesita remodelarlo. Sí, bueno, él pudiera remodelarlo estando el inquilino adentro. Son dos cosas distintas. También nos escribe Wilmer Burgos. Buenos días. ¿Es legal el aumento de los alquileres en locales comerciales? Lo digo por el abuso indiscriminado de los aumentos de los mismos. Muchas gracias. Bueno, concretamente la pregunta, sí es legal aumentar el local comercial, es totalmente legal. Habría que ver la regulación, la regulación del canon, pero si usted tiene ya un canon establecido y se le aumenta, hay una limitación de ley proporcional, hay un porcentaje que se le puede aumentar, pero en principio sí se puede aumentar. Ahora, lo que no se puede hacer, que es algo que yo le critico muchísimo a muchos propietarios que tienen descuidado, abandonado, por mucho tiempo no le han hecho seguimiento a su propiedad, tienen el alquiler en 1 bolívar y pretenden venir hoy a cobrar 10.000 bolívares. Entonces, ahí hay una proporción porcentual muy alta, pero sí es legal definitivamente. El canon, la propiedad es del propietario y él le pone un valor a su propiedad. O sea, el inquilino no es el que le va a poner el precio al inmueble.
Argelis Pacheco. Alquilé mi casa por 6 meses con opción a compra en el 2013. Tumbaron la mitad de la casa e hicieron una iglesia sin permiso. No compraron nada, no pagan y metió a una pareja con niños y le cobran alquiler. Sunavi no hace nada. Hacen la conciliación en el Sunavi de esto. Aragua no hay acuerdos y luego tienes que esperar un papel de Caracas. Correcto. Bueno, voy a empezar. SUNAVI, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, es una alcabala administrativa, una instancia administrativa que la ley creó en el 2011 para regular toda la tipo de relación que haya arrendaticia en materia de vivienda. Cuando inició, hace más de 10 años, tenía muchas fallas y era desproporcionado el apoyo hacia el inquilino. Eso ha ido cambiando, SUNAVI ha ido mejorando. Lamentablemente en los últimos años otra vez tuvo como cierto estancamiento, cierta parada, pero lamentablemente en vivienda está uno obligado a eso. Pero algo que me llamó mucho la atención, que a mí me gusta leer las letras pequeñas, dice la señora, creo que es una señora, que alquiló la casa por 6 meses con opción a compra. Ya ahí hay un error, porque la ley le prohíbe alquilar por 6 meses. Entonces, ya ahí hubo un error que habría que analizar, bueno, el por qué, y esa opción a compra, bueno, ella dijo en el 2013, la ley de arrendamiento de vivienda es del 2011, es decir que ella ya tenía 2 años, cuando hizo ese contrato ya tenía 2 años de vigencia la ley. Entonces ahí es donde esos son los tipos de errores que es mejor asesorarse en su momento antes de tratar de resolver algo mucho más grave. Abogado, llegan muchas preguntas. La Sí. señora Mirla Ruiz, estoy viendo el programa acerca de los desalojos y de verdad estoy agradecida porque me documento bastante, ya que tengo una casa en alquiler y no me la quieren entregar. Hace muchísimos años que no me pagan ni renovamos contratos. He pagado varios abogados y ninguno ha podido hacer nada. Bueno, eso lamentablemente es una situación bastante común que se repite muchísimo. Repito, normalmente la ley ha desproporcionalmente apoyado mucho al inquilino, pero eso ha ido cambiando y sí se puede. Por ejemplo, ahí hay otro error. De una vez leyendo entre líneas, ahí dice, tengo muchos años, ya no renovamos el contrato, ya no hacemos contrato. Eso es un error. Usted tiene que agarrar su último contrato, de cuando sea, y ver que habla de las notificaciones. Pues lo primero que usted tiene que hacer, en principio, sería notificarle a ese inquilino, mire, no, señor, señora, yo no le voy a renovar. Y de ahí empezar a ver qué permite y qué no el contrato, y qué también o mal hecho está. Aquí tengo que ser reiterativo, Beatriz, y permíteme un segundo, es asesorarse. Se tienen que asesorar bien con su abogado de confianza, sea Daniel Natales, sea otra persona, pero tiene que asesorarse con alguien que sepa de inmobiliario, por cierto, porque eso también lo hemos visto. Hay abogados, amigos míos, abogados muy respetados en otras áreas, civil, mercantil, LOBNA, tributario, pero no tienen el conocimiento en materia inmobiliaria. Entonces hay que asesorarse bien para evitar este tipo de situaciones. También nos escribe AJ Llanes, buenos días, hay alquileres donde no aceptan a niños. ¿Esto es legal? Y porque estos arrendatarios pueden usar esta opción al momento de no alquilar a familias con hijos. Bueno, eso no es legal, es discriminatorio, es violatorio, bueno, aparte del sentido común, ¿no? Pero lamentablemente es una práctica que se degeneró por esa falta de seguridad jurídica de que al momento de yo necesitar mi vivienda, me ponen a escudarse con unos niños, unos menores de edad, y yo no puedo porque tengo niños menores de edad. Yo también. O sea, yo también, le estoy pidiendo a usted mi casa porque yo tengo mis hijos o a mi hijo o a quien sea que necesito la vivienda. Entonces, no es legal, pero hay vías, pues, hay vías para confrontar eso. Y ya para finalizar, siguen llegando comentarios, pero solo puedo leer uno más por el Sí. tiempo. Rosy Chacón, buenos días. Una persona que tiene 2 años sin pagar el canon se puede desalojar. Ha vivido en el inmueble por 17 años. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo casualmente recientemente tuve una conversación con un cliente mío que se horrorizaba de los precios, de lo difícil, de lo cuesta arriba. Por cierto, recientemente, esta semana está en boga, que es otro tema que le puede interesar mucho a nuestros oyentes, es la nueva ley de registros y notarías, que ahora las tasas son muy costosas para pagar un contrato, para un poder, hablando en dólares, porque está anclado al petro. Cualquier documento puede ser $300, muy costoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas personas, fíjese lo que dijo, no pagan hace 2 años, pero tengo esta relación hace 17 años. Bueno, hace 17...
Si usted tiene la relación hace 17, hace 16, un año después que usted empezó, ha debido empezar a renovar el contrato y estar encima de esto. Lamentablemente se le va a hacer más cuesta arriba ahorita, pero no imposible. Sí se puede hacer y usted tiene todo el derecho porque recuerde, la propiedad sigue siendo suya. Abogado, sus redes sociales y puntos de contacto para quienes quieren asesoría. Gracias por la oportunidad. @Natale Legal. Muy fácil. Mi nombre es Daniel Natale y nuestras redes todas, Twitter, Instagram, YouTube, @Natale Legal. Por ahí nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Gracias.